tocar un tema bien interesante del que pocos se quieren referir, del cual muchos no quieren hablar. Y si lo hacen en voz baja. Pero la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que es un texto sagrado, se refiere a este tema, el sexo. Una situación, un tema que en estos momentos cobra altísima actualidad, en momentos en que la mayoría de la población está ocupada en esta situación, el sexo. Pero ¿qué dice Dios sobre el sexo? Hagamos referencia a diferentes temas que tocan o que tienen que ver con este tema. Y repetimos o repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras. No voy a opinar, ni vamos a aceptar que nadie opine, solamente lo que dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. ¿Y qué dice Dios sobre un tema importante dentro del sexo? La prostitución. ¿Qué dice Dios sobre la prostitución? Leamos. Libro Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Libro Segunda de Timoteo, capítulo número 3, verso 1 a el número 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Libro de Mateo, en el capítulo número 5 y el verso número 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Libro Romanos, epístola de Romanos, en el capítulo 7, a partir del verso número 2, que dice sobre este tema importante, el adulterio o la infidelidad matrimonial. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Libro de Éxodo, el capítulo 20, que tiene como título los 10 mandamientos, en el verso número 14, donde se refiere a este tema que estamos abordando,
el adulterio o la infidelidad. ¿Qué dice en el verso 14 sobre el tema de los 10 mandamientos? No cometerás adulterio. Otro verso refiriéndose al tema del adulterio y la infidelidad en el libro de Hebreos, epístola a los Hebreos en el capítulo 13 y en el verso número 4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y qué dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia? A través de otro tema de actualidad, la homosexualidad, o la que ahora se denomina población LGTB. ¿Qué dice Dios? Leamos. Libro de Génesis capítulo 1, verso número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Libro Levítico capítulo 18, el verso número 22. No te echarás con varón como si fuera mujer, es abominación. Libro Romanos capítulo número 1, el verso número 26 al número 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Repito, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, y que estamos leyendo textualmente. Y ya para terminar por el momento con este delicado tema, explosivo tema, escabroso tema en la actualidad, ¿qué dice Dios sobre el mismo tema? Leamos textualmente 1 Corintios capítulo 6, verso número 9. Usted puede comprobarlo leyéndolo en la Biblia, cogiendo un ejemplar de las Sagradas Escrituras y comprobando qué dice Dios en su texto sagrado. Libro 1 Corintios capítulo 6, verso número 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. ¿Y qué dice Dios sobre el tema de las orgías? Tema sexual, que se habla también hoy en día. Amor entre 3, amor entre 4, amor entre 5, sexo entre 6. No amor, sexo entre 5, entre 6, orgías. Tema de actualidad, Dios se refiere a esto. ¿Y qué dice de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia? Epístola de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso número 16 hasta el verso 21 para no alargarnos más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tema del que
Muchos no quieren hablar, pero Dios sí quiere hablar a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. El tema de la perversión, hoy tan de moda, ¿no? Hoy en día. Pero ¿qué dice Dios sobre la perversión en este tema del sexo? Libro de Levítico, el capítulo número 18 y el verso número 23 en adelante. Con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia. Léalo y compruébelo. Otro tema para abordar en esta sección importantísima de lo que dice Dios sobre el tema del sexo, del cual nos hemos ocupado el día de hoy. ¿Qué dice? ¿Qué opina Dios sobre el divorcio? Veamos. Libro de Mateo, el capítulo número 5 y el verso número 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué dice Dios sobre otro tema delicado? En este tema que nos ocupa hoy, el sexo en la Biblia, sobre la autosatisfacción sexual o masturbación. ¿Qué dice Dios? Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Libro primera de Pedro sobre este tema, capítulo 4, versos número 1, 2 y 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias. Y ya para terminar sobre este tema, vamos a leer la epístola de los Romanos en la Biblia, en la Santa Biblia, en el capítulo 7 y el verso número 23, que dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta manera hemos abordado un tema interesante el día de hoy: sexo
en la Biblia. Y que a nosotros, o sea, a la persona que está hablándoles, o sea, a mí. Nadie es santo acá en este momento. Nadie puede opinar. Solamente estamos diciendo y haciendo referencia a lo que dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, sobre este tema, el sexo, y que esperamos haya quedado claro en la mente de todos nosotros, porque es un tema bien interesante, el cual hemos tocado el día de hoy. A nosotros, o sea, a la persona que está hablándoles, o sea, a mí. Nadie